La verdad era que el arroz de camarones no estaba entre las virtudes de su cocina, pero lo hizo con los mejores deseos y le quedó muy bien. El presidente se sirvió 2 veces sin medirse en los elogios y le encantaron las tajadas fritas de plátano maduro y la ensalada de aguacate, aunque no compartió las nostalgias. Lázara se conformó con escuchar hasta los postres, cuando Homero se atascó, sin que viniera a cuento en el callejón sin salida de la existencia de Dios. Yo sí creo que existe, dijo el presidente, pero no tiene nada que ver con los seres humanos, anda en cosas mucho más grandes. Yo solo creo en los astros, dijo Lázara y escrutó la reacción del presidente. ¿Qué día nació usted? 11 de marzo. Tenía que ser, dijo Lázara, con un sobresalto triunfal y preguntó de buen tono. ¿No serán demasiados 2 y 6 en una misma mesa? Los hombres seguían hablando de Dios cuando ella se fue a la cocina a preparar el café. Había recogido los trastos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala con el café, le salió al encuentro una frase suelta del presidente que la dejó atónita. No lo dude, mi querido amigo. Lo peor que pudo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente. Homero vio a Lázara en la puerta con las tazas chinas y la cafetera prestada y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. No me mire así, señora, le dijo en buen tono. Estoy hablando con el corazón. Y luego, volviéndose a Homero, terminó. Menos mal que estoy pagando cara mi insensatez. Lázara sirvió el café, apagó la lámpara cenital de la mesa cuya luz inclemente estorbaba para conversar y la sala quedó en una penumbra íntima. Por primera vez se interesó en el invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázara aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara el asiento. El presidente les contó en la sobremesa que había escogido la isla Martinica para su destierro, por la amistad con el poeta Aimé Césaire, que por aquel entonces acababa de publicar su libro, y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida. Con lo que les quedaba de la herencia de la esposa, compraron una casa de madera nobles en las colinas de Fort-de-France. Con alambreras en las ventanas y una terraza de mar llena de flores primitivas, donde era un gozo dormir en el alboroto de los grillos y la brisa de la maleza y ron con caña de los trapiches. Se quedó allí con su esposa, 14 años mayor que él y enferma desde su parto único. Atrincherado contra el destino de la relectura viciosa de sus clásicos latinos en latín, pero con la convicción de que aquel era el acto final de su vida. Durante años tuvo que resistir las tentaciones de todas las clases y aventuras que le proponían sus partidarios derrotados. Pero nunca volvió a abrir una carta, dijo. Nunca, desde que descubrí que hasta las más urgentes eran menos urgentes una semana después y que a los 2 meses no se acordaba de ellas ni el que las había escrito. Miró a Lázara a media luz cuando encendió el cigarrillo y se le quitó con un movimiento ávido de los dedos. Le dio una chupada profunda y retuvo el humo en la garganta. Lázara, sorprendida, cogió la cajetilla y los fósforos para encender otro, pero él le devolvió el cigarrillo encendido. «¿Fuma usted con tanto gusto que no pude resistir la tentación?», le dijo él. Pero tuvo que soltar el humo porque sufrió un principio de tos. «Abandoné el vicio hace muchos años, pero él no me abandonó a mí por completo», dijo. «Algunas veces ha logrado vencerme, como ahora». La tos le dio 2 sacudidas más. Volvió el dolor.
El presidente miró la hora en el relojillo de su bolsillo y tomó las 2 tabletas de la noche. Luego, escrutó en el fondo de la taza. No había cambiado nada, pero esta vez no se estremeció. Algunos de mis antiguos partidarios han sido presidentes después que yo, dijo. Sayago, dijo Homero. Sayago y otros, dijo él, todos como yo, usurpando un honor que no merecíamos con un oficio que no sabíamos hacer. Algunos persiguen solo el poder, pero la mayoría busca todavía menos, el empleo. Lázara se encrespó. ¿Usted sabe lo que dicen de usted?, le preguntó. Homero, alarmado, intervino. Son mentiras. Son mentiras y no lo son, dijo el presidente con una calma celestial. Tratándose de un presidente, las peores ignominias pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo, verdad y mentira. Había vivido en la Martinica, todos los días del exilio, sin más contactos con el exterior que las pocas noticias del periódico oficial, sosteniéndose con clases de español y latín en un liceo oficial y con las traducciones que a veces le encargaba Aimé Césaire. El calor era insoportable en agosto y él se quedaba en la hamaca hasta el mediodía, leyendo el arrullo del ventilador de ásperas de su dormitorio. Su mujer se ocupaba de los pájaros que criaba en libertad, aún en las horas de calor, protegiéndose del sol con un sombrero de pajas de alas grandes adornado de frutillas artificiales y flores de organí. Pero cuando bajaba el calor era bueno tomar el fresco de la terraza. Él con la vista fija en el mar hasta que se hundía en las tinieblas, y ella su vencedor de mimbre con el sombrero roto y las sortijas de fantasía en todos sus dedos, viendo pasar los buques del mundo. Ese va para Puerto Santo, decía ella. Ese casi no se puede andar con las cargas de guineos de Puerto Santo, decía. Pues no le parecía posible que pasara un buque que no fuera de su tierra. Él se hacía el sordo, aunque al final ella logró olvidar mejor que él, porque se quedó sin memoria. Permanecían así hasta que terminaban los crepúsculos fragosos y tenía que refugiarse en la casa derrotados por los zancudos. Uno de esos tantos agostos, mientras leía el periódico en la terraza, el presidente dio un salto de asombro. «Ah, caray», dijo, «he muerto en Estoril». Su esposa, levantando en el sopor, se espantó con la noticia. Eran 6 líneas en la que la página quinta del periódico, que se imprimía a la vuelta de la esquina, en el cual se publicaban sus traducciones ocasionales y cuyo director pasaba a visitarlo de vez en cuando. Y ahora decía que había muerto en Estoril de Lisboa, balneario y guarida de la decadencia europea, donde nunca había estado y tal vez el único lugar del mundo donde no hubiera querido morir. La esposa murió de veras un año después, atormentada por el último recuerdo que le quedaba para aquel instante. Él era el único hijo. Él, del único hijo, que había participado del derrocamiento de su padre y fue fusilado más tarde por sus propios cómplices. El presidente suspiró. «Así somos, y nada podrá redimirnos», dijo, «un continente concebido por las heces del mundo sin un instante de amor, hijos del rapto, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos». Se enfrentó a los ojos africanos de Lázaro, que lo escudriñaban sin piedad, y trató de amansarla con su labia de viejo maestro. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué puede esperarse de semejante brebaje? Lázaro lo clavó en su sitio con un silencio de muerte, pero logró sobreponerse poco antes de la medianoche y lo despidió con un beso formal.
El presidente se opuso a que Homero lo acompañara al hotel, pero no pudo impedir que lo ayudara a conseguir un taxi. De regreso a casa, Homero encontró a su mujer descompuesta de furia. «Es ese presidente mejor tumbado del mundo», dijo ella. «Un tremendo hijo de puta». A pesar de los esfuerzos que hizo Homero por tranquilizarla, pasaron en vela una noche terrible. Lázara reconocía que era uno de los hombres más bellos que había visto, con un poder de seducción devastadora y una virilidad semental. «Así como está viejo y jodido, debe ser todavía un tigre en la cama», dijo. Pero creía que esos dones de Dios los había malbaratado al servicio de la simulación. No podía soportar sus alardes de haber sido el peor presidente de su país, ni sus ínfulas de acesta, ni si estaba convencida de que era el dueño de la mitad de los ingenios de la Martinica. No podía soportar sus alardes de haber sido el peor presidente de su país, ni sus ínfulas de aceta, si estaba convencida de que era dueño de la mitad de los ingenios de la Martinica, ni la hipocresía de su desdén por el poder, si era evidente que lo daría todo por volver un minuto a la presidencia, para hacerles morder el polvo a sus enemigos. Y todo eso, concluyó, solo por tenernos rendidos a sus pies. «¿Qué puede ganar con eso?», dijo Homero. «Nada», dijo ella. «Lo que pasa es que la coquetería es un vicio que no se sacia con nada». Era tanta su furia que Homero no pudo soportarla en la cama y se fue a terminar la noche envuelto con una manta en el diván de la sala. Lázara se levantó también en la madrugada, desnuda de cuerpo entero, como solía dormir y estar en casa, y hablando consigo misma en un monólogo de una sola cuerda. En un momento borró de la memoria de la humanidad todo rastro de la escena indeseable. Volvió al amanecer las cosas prestadas, cambió las cortinas nuevas por las viejas y puso los muebles en su lugar, hasta que la casa volvió a ser tan pobre y decente como había sido hasta la noche anterior. Por último arrancó los recortes de prensa, los retratos de banderines y gallardetes de la campaña dominable, y tiró todo en el cajón de la basura con un grito final: «¡Al carajo!». Una semana después de la cena, Homero encontró al presidente esperándola a la salida del hospital, con la súplica de que lo acompañara a su hotel. Subieron los 3 pisos empinados hasta una mansarda, con una sola claraboya que daba a un cielo de ceniza, y atravesaba por una cuerda con ropa puesta para secar. Una semana después de la cena, Homero encontró al presidente esperándolo a la salida del hospital, con una súplica de que lo acompañara a su hotel. Subieron los 3 pisos empinados hasta una mansarda con una sola claraboya que daba al cielo de ceniza y atravesada por una cuerda con ropa puesta a secar. Había además una cama matrimonial que ocupaba la mitad del espacio, una silla simple, un aguamanil y un bidé portátil y un ropero de pobres con un espejo nublado. El presidente notó la impresión de Homero. «Es el mismo cubil donde viví mis años de estudiantes», le dijo, como excusándose. «Lo reservé desde Fort-de-France». Sacó una bolsa de terciopelo y desplegó sobre la cama el saldo final de sus recursos. Varias pulseras de oro con distintos adornos de piedras preciosas, un collar de perlas de 3 vueltas y otros 2 de oro y piedras preciosas, 3 cadenas de oro con medallas de santos y un par de aretes de oro con esmeraldas, otro con diamantes y otro con rubíes, 2 relicarios y un guardapelos, 11 sortijas con toda la clase de monturas preciosas y una diadema de brillantes que pudo haber sido de una reina.
Luego sacó de un estuche distinto 3 pares de mancornas de plata y 2 de oro con sus correspondientes pisacorbatas y un reloj de bolsillo enchapado en oro blanco. Por último, sacó de una caja de sus zapatos sus 6 condecoraciones, 2 de oro, una de plata y el resto chatarra pura. Eso es todo lo que me queda en vida, dijo. No tenía más alternativas que venderlo todo para completar los gastos médicos y deseaba que Homero le hiciera el favor con el mayor sigilo. Sin embargo, Homero no se sintió capaz de complacerlo mientras no tuviera las facturas en regla. El presidente le explicó que eran las prendas de su esposa, heredadas de una abuela colonial que a su vez había heredado un paquete de acciones en minas de oro de Colombia. El reloj, las mancuernas y las pisacorbatas eran suyos. Las condecoraciones, por supuesto, no fueron antes de nadie. No creo que alguien tenga facturas de cosas así, dijo. Homero fue inflexible. En ese caso, reflexionó el presidente, no me quedará más remedio que dar la cara. Empezó a recoger las joyas con una calma calculada. Le ruego que me perdone, mi querido Homero, pero es que no hay peor pobreza que la de un presidente pobre. Le dijo, hay que sobrevivir, parece indigno. En ese instante, Homero lo vio con el corazón y le rindió sus armas. Aquella noche, Lázara regresó tarde a casa. Desde la puerta vio las joyas radiantes bajo la luz mercurial del comedor y fue como si hubiera visto un alacrán de su cama. «No seas bruto, negro», dijo asustada. «¿Por qué están aquí estas cosas?». La explicación de Homero le inquietó todavía más. Se sentó a examinar las joyas una por una. A un cierto momento suspiró. Debe ser una fortuna. Por último se quedó mirando a Homero sin encontrar una salida para su ofuscación. «Carajo», dijo, «¿cómo hace uno para saber si todo lo que ese hombre dice es verdad?» «¿Y por qué no?», dijo Homero. «Acabo de ver que él mismo lava su ropa y la seca en un cuarto, igual que nosotros, colgada con un alambre». «Oh, por pobre», dijo Homero. Lázara volvió a examinar las joyas, pero ahora con menos atención, porque también ella estaba vencida. Así que la mañana siguiente se vistió con lo mejor que tenía. Se aderezó con las joyas que le parecieron más caras. Se puso cuantas sortijas pudo en cada dedo, hasta en el pulgar, y cuantas pulseras pudo ponerse en cada brazo, y se fue a venderlas. «A ver quién le pide facturas a Lázara Davis», dijo al salir, pavoneándose de risa. Escogió la joyería exacta, con las ínfulas que prestigió, donde sabía que se vendían y se compraban sin demasiadas preguntas, y entró aterrorizada, pero pisando firme. Un vendedor vestido de etiqueta, enjuto y pálido, le hizo una venida teatral al versarle la mano y se puso a sus órdenes. El interior era más claro que el día por los espejos y las luces intensas, y la tienda entera parecía de diamante. Lázara, sin mirar apenas al empleado por temor de que le notara la farsa, siguió hasta el fondo. El empleado le invitó a sentarse a uno de los 3 escritos Luis XV que servían de mostradores individuales y extendió encima un pañuelo inmaculado. Luego se sentó frente a Lázara y esperó. «¿En qué puedo servirle?». Ella se quitó las sortijas, las pulseras, los collares, los aretes, todo lo que llevaba a la vista, y fue poniéndolo sobre el escritorio en un orden de ajedrez. Lo único que quería, dijo, era conocer su verdadero valor. El joyero se puso el monóculo en el ojo izquierdo y empezó a examinar las alhajas con un silencio clínico. «¿De dónde es usted?». Lázaro no había previsto esa pregunta.
Ay, mi señor, suspiró, de muy lejos. Me lo imagino, dijo él. Volvió el silencio mientras Lázara lo escudriñaba sin misericordia con sus terribles ojos de oro. El joyero le consagró una atención especial a la diadema de diamantes y la puso aparte de las otras joyas. «Es usted un Virgo perfecto», dijo. El joyero le interrumpió el examen. «¿Cómo lo sabe?» «Por el modo de ser», dijo Lázara. Él no hizo ningún comentario hasta que terminó y se dirigió a ella con la misma parsimonia del principio. «¿De dónde viene todo esto?» «Herencia de una abuela», dijo Lázara con voz tensa. «Murió el año pasado en Paramaribo, a los 97 años». El joyero la miró entonces a los ojos. «Lo siento mucho», le dijo, «pero el único valor de estas cosas es lo que pesa el oro». Cogió la diadema con la punta de los dedos y la hizo brillar bajo la luz deslumbrante. «Salvo esta», dijo, «es muy antigua, egipcia tal vez, y sería invaluable si lo fuera por el mal estado de los brillantes, pero de todos modos tiene un cierto valor histórico. En cambio, las piedras de las otras alhajas, las amatistas, las esmeraldas, los rubíes, los ópalos, todas sin excepción eran falsas». «Sin duda las originales fueron buenas», dijo el joyero, mientras recogía las prendas para devolvérselas. «Pero de tanto pasar de una generación a otra, se han ido quedando en el camino las piedras legítimas, reemplazadas por culos de botella». Lázara sintió una náusea verde, respiró hondo y dominó el pánico. El vendedor la consoló. «Ocurre a menudo, señora». «Ya lo sé», dijo Lázara aliviada, «por eso quiero salir de ellas». Entonces sintió que estaba más allá de la farsa y volvió a ser ella misma. Sin más vueltas sacó del bolso las mancuernas, el reloj de bolsillo, los pisacorbatas, las condecoraciones de oro y plata y el resto de las baratijas personales del presidente y puso todo sobre la mesa. «¿También esto?», preguntó el joyero. «Todo», dijo Lázara. Los francos suizos con que le pagaron eran tan nuevos que temió marcharse los dedos con la tinta fresca. Los recibió sin contarlos, y el joyero la despidió en la puerta con la misma ceremonia del saludo. Ya de salida, sosteniendo la puerta de cristal para cederle el paso, la demoró un instante. «Y una última cosa, señora», le dijo. «Soy Acuario». A la prima noche, Homero y Lázara llevaron el dinero al hotel. Hechas otra vez las cuentas, faltaba un poco más, de modo que el presidente se quitó y fue poniendo sobre la cama el anillo matrimonial, el reloj con leotina y las mancuernas y el pisacorbatas que estaba usando. Lázara le devolvió el anillo. «Esto no», le dijo. «Un recuerdo así no se puede vender». El presidente lo admitió y volvió a ponerse el anillo. Lázara le devolvió a sí mismo el reloj de chaleco. «Esto tampoco», dijo. El presidente no estuvo de acuerdo, pero ella lo puso en su lugar. «¿A quién se le ocurre vender relojes en Suiza?» «Ya vendimos uno», dijo el presidente. «Sí, pero no por el reloj, sino por el oro». «También este es de oro», dijo el presidente. «Sí», dijo Lázara, «pero usted puede hasta quedarse sin operar, pero no sin saber qué hora es». Tampoco le aceptó la montura de oro de lentes, aunque él tenía otro par de carey. Sopesó las prendas que tenía en la mano y puso término a las dudas. «Además», dijo, «con esto alcanza». Antes de salir descolgó la ropa mojada sin consultárselo y se la llevó para secarla y plancharla en la casa. Se fueron en la motoneta, Homero conduciendo y Lázara en la parrilla, abrazada a su cintura. Las luces públicas acababan de encenderse en la tarde de malva. El viento había arrancado las últimas hojas y los árboles parecían fósiles desplumados.
Un remolcador descendía en el Ródano con un radio a todo volumen que iba dejando por las calles un reguero de música. Homero y Lázara corrían en silencio, embriagados por la canción y el olor memorable de los jacintos. Al cabo de un rato, ella pareció despertar de un largo sueño. «Carajo», dijo. «¿Qué?» «El pobre viejo», dijo Lázara. «¡Qué vida de mierda!». El viernes siguiente, 7 de octubre, el presidente fue operado en una sesión de 5 horas, que por el momento dejó las cosas tan oscuras como estaban. En rigor, el único consuelo era saber que estaba vivo. Al cabo de 10 días lo pasaron a un cuarto compartido con otros enfermos y pudieron visitarlo. Su primer intento de caminar con 2 bastones ortopédicos fue descorazonador. Lázara se quedaba a dormir a su lado para ahorrarle el gasto de una enfermera nocturna. Uno de los enfermos del cuarto pasó la primera noche gritando por el pánico de la muerte.